Damos comienzo a Fuera de Serie con nuestra primera entrevista de la tarde con el señor Manuel Solanet, que es ingeniero con posgrado en Economía. Desde 2011 se desempeña como director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso. ¿Qué tal? Manuel Agustín Genrocho lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Cómo le va, doctor Solanet, ingeniero Solanet? Gracias por estar en Fuera de Serie, muy amable. Baltasar Schubert lo saluda. Le quiero consultar, ¿usted cree que el presidente Macri fue demasiado optimista sobre cómo resolver la cuestión económica a la luz de los acontecimientos? Bueno, visto después de lo ocurrido, diría que sí. Más que optimista, él pensó que era conveniente sincerar la situación y trabajar sobre la especulación de que la financiación del déficit podía durar mucho más de lo que duró. Y bueno, eso no fue así, y ahora hay que remontar una cuesta mucho más brava cuando la gente suponía que la situación iba a ser más holgada, más suave, como el mismo gobierno lo había planteado de inicio. Está bien. ¿Y cómo ve, por ejemplo, las recomendaciones del FMI? ¿Cree ¿Qué cree que va a hacer finalmente después el gobierno? ¿Le va a hacer caso? El acuerdo ya está y lo está cumpliendo. No es que le haga caso, sino que tiene que desarrollar su política de acuerdo a ese mismo acuerdo. Está bien, no, que... sí, me refería a las últimas recomendaciones de la semana pasada, que se publicaron, digamos. Bueno, eso está establecido. La semana pasada el fondo habilitó el uso de 10.800 millones de dólares, sí, que ahora pasan a formar parte de la reserva, lo cual le da más solidez. Es una medida que apunta a generar más confianza de la que teníamos. Y tiene un mecanismo que empieza a operar hoy de venta de dólares para apaciguar el mercado. Lo que el gobierno necesita es que haya tranquilidad en la cotización del dólar de acá a las elecciones. Es un tema político. Pero bueno, es así. La opinión pública juzga la acción del gobierno con la capacidad de controlar la cotización de la divisa. Y esto va a ayudar, lo mismo que la salida de la cosecha, que empieza en esta época y que va a aportar una magnitud importante de dólares, ¿no? Manuel, una parte de los industriales les reclama al gobierno un plan para reactivar la economía. Según su óptica, ¿cómo se recupera la productividad y la competitividad perdida? Si hablamos de productividad y competitividad, hay que hablar de entrada de las reglas laborales. Una de las medidas importantes que debió haber el gobierno implementado de inicio era la reforma laboral. La reforma laboral que apunte a reducir los costos laborales por encima del salario, que permita a las empresas mejorar la productividad y no estar sometidas a reglas rígidas, que permita flexibilización, que es una mala palabra políticamente, pero es tan necesaria, la han aplicado muchos países con éxito. Y por supuesto que disminuya el riesgo laboral, que no venga una empresa y tenga la enorme dificultad de asumir un riesgo grande cuando contrata a un nuevo empleado. Esto lo han hecho otros países y lo han hecho países vecinos que compiten con nosotros. Para mencionar algunos, tenemos Chile hace muchos años, Perú más recientemente, pero muy firme, y Brasil también. Uh-huh. Y el hecho de no contar con un ministro de Economía fuerte, un personaje fuerte, ¿le parece que influyó un poco en la falta de coordinación de la política económica? Sí, creo que sí, coincidió con eso. Uh-huh. El gobierno decidió atomizar la gestión del gobierno de inicio en 21 ministerios, ahora son 10. De todas maneras, el Ministerio de Economía, que tradicionalmente estaba unificado, lo dividió en varios ministerios, y esto lo hemos percibido. De entrada ha habido conflicto entre personas que operaban sobre las mismas áreas. Claro, sí, es verdad. Y en cuanto al gasto público, ¿se puede bajar y no resentir más el nivel de actividad? Hay que hacerlo inteligentemente y con gradualidad. El gasto público, para que tengamos una idea, creció de 30 puntos de producto a 45 durante la gestión kirchnerista. Una parte de ese implemento es rígida, me refiero al tema previsional. Se jubilaron más de 3,5 millones de personas que no habían hecho aportes. Es un derecho adquirido, eso no se puede modificar. Pero sí se pueden modificar otras áreas, la burocracia, entre otras. Se puede modificar también el esquema de subsidios,
tanto los subsidios a la energía, que todavía siguen existiendo, como al transporte, y también los subsidios a las familias. Hay muchas, para que se dé una idea, hay 8 millones de planes sociales cuando hace 15 años había solo 1 millón. Bien. Y Manuel, en cuanto a las reformas generales o macro que necesita la Argentina, ¿qué deberíamos hacer o por dónde deberíamos empezar para tener un futuro que incluya por lo menos una agenda de desarrollo consistente? Bueno, yo creo que hay que generar condiciones para la inversión. El desarrollo viene con la inversión, la creación de empleo viene con la inversión. Me referí recién a la reforma laboral. Yo pondría ese punto como primero. Uh-huh. Tenemos luego una reforma impositiva que reduzca la presión impositiva, pero que a su vez simplifique el esquema. Tenemos también una cuestión muy importante que es reordenar la situación fiscal de provincias y municipios. Hay una regla básica para que se gaste bien y se gaste menos, que es el que gasta, que sea el que recauda. No gastar con billetera ajena. En la Argentina tenemos un régimen de coparticipación de impuestos en donde los gobernadores gastan con la recaudación que tiene el trabajo de realizar el gobierno nacional. Esto implica desde hace años una tendencia a que gasten más, que gasten peor. Tienen el beneficio de gastar más y no el perjuicio de recaudar más. Ahí hay una propuesta que nosotros hemos trabajado en nuestra fundación de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que tenga correspondencia fiscal. Y hay muchas otras reformas que tienen que ver con darle racionalidad al manejo de la economía. Nosotros hemos publicado un libro que se lo hemos hecho llegar al gobierno y hemos tenido muchas reuniones insistiendo en que tienen que hacer cosas. A veces el argumento es no tenemos el Congreso, por eso no podemos hacer muchas cosas. Yo creo que sí lo pueden hacer. Además hay un tema que es la comunicación. Hay reformas que tienen un win-win, como se dice, o sea, tienen un efecto positivo sin ninguna duda, pero han generado una suerte de rechazo pensando de que son perjudiciales o son antisociales, y es al revés. Los países crecen cuando hay confianza, cuando hay inversión, y esa inversión no es la del Estado, sino es una inversión focalizada, con eficiencia, en los sectores donde la rentabilidad lo permite y donde hay un flujo de capitales dispuesto a venir. En algunas áreas como el petróleo lo tenemos ahí, pero no es así en general. La inversión ha caído fuertemente en la Argentina. Manuel, recién comentó que a través de su fundación le han hecho llegar algunas propuestas económicas al gobierno. ¿Sobre qué ejes son esas propuestas como para que el gobierno tome nota de esto? Le menciono algunas. Recién hablamos de reforma laboral, reforma de la coparticipación federal, reforma impositiva, reducción del gasto público, reforma del Estado, reforma de la justicia, reforma educativa y reforma del sistema de salud. Y quedan algunas otras. Bien. Pero fíjese todo lo que se puede hacer en este país. ¿Y para todas la respuesta fue no contamos con el Congreso, Manuel? En general esa es la respuesta explicatoria o justificatoria. Pero como le acabo de decir, no es una respuesta que uno pueda atenderla, porque gran parte de las reformas que uno propone son reformas donde todos ganan. Claro, sí, sí. Entonces es muy fácil, si se comunican bien, generar una receptividad que hoy no está. Uh-huh. Y en cuanto al peso real de la dolarización de las carteras y la conversión de los ahorros, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el peso o la relación que hay con todo el tema de las corridas bancarias? Bueno, tenemos una percepción, porque estamos midiéndola, de que hay un proceso gradual de dolarización de las carteras. Uh-huh. Que esto lo hemos visto en otras oportunidades. Cuando la gente piensa que la inflación crece, eso es lo que sucede. No es para asustarse, pero claramente esto se está produciendo en estos últimos meses y la tendencia es esa, y solamente se podría modificar si hay un golpe de confianza. Tenemos por delante un tema político que es la perspectiva posible de un triunfo de una versión populista del peronismo, y esto para todos los operadores económicos y para la gente común es una amenaza importante
a la validez y a la propiedad de sus ahorros. Uh-huh. Sí, es como que es muy difícil cambiar la mentalidad de los argentinos con toda la historia que tenemos detrás. Así es. De salir a comprar dólares. Pero bueno. Manuel, la última consulta, agradeciéndole el tiempo. El gobierno, en pos de contener el alza de precios, ha hecho acuerdos o está tratando de contenerlo mediante los controles de precios. ¿Sirven esto como herramienta para, sobre todo, ponerle un techo a los alimentos de la canasta básica? Mira, la experiencia en control de precios ha sido siempre igual, fracasan. Tiene un sentido político este anuncio del gobierno porque la mayor parte de la gente cree que la inflación es consecuencia de las remarcaciones de los precios por parte de comerciantes y productores y que son ellos los culpables. Yo creo que el gobierno busca ese efecto político, tiene una presión de sus socios que pienso que también creen en eso, pero esto va a tener el mismo resultado que tuvieron todos los controles, acuerdos de precios. Va a durar muy poco. Tal cual. Gracias, Manuel, por su tiempo y su análisis. Es muy interesante, como siempre. Gracias por el llamado. Hasta luego. Hablábamos con el señor Manuel Solanet, que es economista y se desempeña como director de políticas públicas de Libertad y Progreso. Muy interesante realmente los conceptos que deja. Sobre todo hay varios economistas consultados y que están entregándole trabajos al gobierno para ver cómo se remonta esta situación, que no es fácil, pero bueno, como ha mencionado, la reforma laboral, que prácticamente todos los entrevistados mencionan, desde el índole económico, y la reforma tributaria, seguramente son dos ejes que hay que tomar en cuenta porque incluso nuestro socio Brasil lo ha hecho de una reforma laboral y impositiva más agresiva y ha recuperado una competitividad. No es que solo vamos a tener competitividad cuando sube el dólar mediante la devaluación, eso es una ganancia de corto plazo. Para tener sustentabilidad hay que ir a reformas profundas y el gobierno obviamente ya no tiene capital político para poder hacerlo. Veremos qué pasa en caso de ser reelecto o quien asuma debiera ir por ese camino. Yo creo que dijo dos cosas que, sí, bueno, por lo menos que me quedaron a mí me parecen importantes. Una, el hecho ese de que desde otros sectores esté dando propuestas, esté armando propuestas, ideas, esté pensando cosas, o sea, que se esté contribuyendo desde otros sectores, llámale oposición, llámale gente de afuera. Me parece muy importante eso, habla bien de los argentinos y habla de que realmente todos queremos salir de esta, no es esperemos a que se vayan y después venimos nosotros. Uh-huh. Y después el tema de la comunicación, que bueno, yo por mi profesión lo veo mucho y como que por ahí lo veo exacerbado al resto, pero hay muchos problemas de comunicación, de lo que quieras, claro. Desde la comunicación de una ruta que se repavimentó, se transformó en autopista, hasta una medida económica, hasta un proyecto de ley. Hay muchos problemas de comunicación y eso creo que contribuye de forma importante a cómo están las cosas y a cómo está, cómo vemos los argentinos el gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, qué sé yo, también puede ser que yo lo vea más puntual, pero me parece que es un problema la comunicación. Más allá de tu mirada profesional, hay mucha gente que no está en este tema y también le objeta al gobierno que las cosas que han hecho bien no han sido suficientemente comunicadas, que en realidad hay logros aunque en lo macroeconómico no se vean o que no haya tenido un impacto en la gente, pero bueno, indudablemente el gobierno parece ser que comunicaba mejor en campaña que siendo gobierno, parece una contradicción, pero es así. Y el tema del impacto en la microeconomía creo que ha sido uno de los grandes déficits del gobierno, porque la verdad que este famoso derrame que se da cuando las variables macroeconómicas se estabilizan, cuando hay una reactivación de los sectores, no ha llegado aún, y seguramente eso se ha colado en la campaña electoral, porque hay que decir que gran parte del crecimiento de otra fuerza o de la fuerza digamos de la expresidente o de ese espacio se debe a que el gobierno no ha tenido logros económicos. La verdad es esa, digamos, y finalmente la gente está en una gran encrucijada y el mismo gobierno, porque en un año electoral sin reactivación de la economía, aunque ahora se está viendo una liquidación de soja de la cosecha bastante importante, recién ha empezado, vamos a ver cómo cierra esta historia, y el gobierno de alguna manera
se ata esto y también a la posibilidad de que se tranquilice el dólar mediante el préstamo con el Fondo Monetario. Es decir, hay varias cuestiones que hacen pensar que la economía, aunque sea carreteando, tiene que llegar a las PASO, a las elecciones, y que el gobierno finalmente piense que más allá de la cuestión macro actual, la gente va a valorar otras cuestiones que ellos han puesto en valor, y finalmente vamos a ser los argentinos los que mediante el voto en agosto, en las PASO y en las generales de octubre, decidamos a dónde va el país. Pero tampoco es cuestión de llegar carreteando. No, pero viste como porque siempre es la historia bueno, de siempre. Es la historia de siempre. Acá el tema es zafar, huir hacia adelante. Ese es uno de los grandes. Sí, pero zafando, tapando agujeros no vamos a salir nunca. Pero por supuesto, por eso yo creo que la gente, en el buen sentido, tiene que empoderarse y ver que los gobiernos de alguna manera hacen promesas, después hay un montón de cuestiones cuando llegan, y todos auditaremos de alguna manera la gestión de los gobiernos que se votan. Nos tendremos que hacer cargo alguna vez, y me parece que todo lo que hace a los debates, a la pluralidad de información, al hecho de alguna manera de seguir las cosas que pasan en el país, en las cuales somos corresponsables, nos van a hacer crecer más en esta democracia imperfecta que tenemos, y va a solidificar nuestro sistema institucional, para que, bueno, por lo menos alejemos los fantasmas de los populismos, porque los populismos son un mal endémico de las sociedades, porque en realidad nos hacen creer que podemos vivir una fiesta interminable y que los recursos son ilimitados. Y en la economía, si hay algo que son limitados, son los recursos. Hay inmensas necesidades, pero los recursos son limitados. Could I said the wrong things.